Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Hay un refrán popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pensando más allá de lo literal de la frase, pude notar que bajo este mismo principio podemos encontrar muchas verdades con un contenido que tiene como común denominador la voluntad del individuo y lo acertadas o lo desacertadas que pueden ser sus decisiones cuando son iluminadas por la sabiduría o, caso contrario, son arrastradas por pasiones de diversos matices. Así, por ejemplo, podríamos decir que no hay peor sordo que quien no quiere escuchar, que no hay peor mudo que el que se niega a hablar, que no hay peor ignorante que el que decide no informarse y aprender, que no hay peor paralítico que el que no quiere caminar, y un largo etcétera aplicable a diversas circunstancias. Pero aparte de todas estas aplicaciones, hay una más que nos debe interesar sobremanera a los cristianos, cualquiera sea su iglesia o congregación, y esta es que no hay peor incrédulo que aquel que voluntariamente opta por no creer. Pero las cosas no son tan simples como a primera vista podría parecer. Todo lo contrario. Esto podría implicar varios factores que van desde hechos y experiencias externas hasta el interior del individuo. Decir que cada persona es única y distinta a los demás no es nada novedoso y que aún entre gemelos provenientes de un mismo huevo o cigoto, a veces incluso confundidos a la vista de sus propios padres, sus almas son únicas y eso moldea su esencia y comportamiento de manera particular. Esa condición de ser único está a la vez influenciada por aquello que llamé hace un momento hechos y experiencias externas. Paralelo a lo dicho hasta aquí, tenemos que a lo largo de nuestra vida tomamos múltiples decisiones, algunas de poca importancia o al menos aparentemente, y otras de gran trascendencia porque de ellas depende nuestro futuro. Es como caminar por un sendero seguro y llegar de pronto a un punto donde se bifurca, o peor aún, ante nuestros ojos se presentan más de dos opciones, y es allí donde se pone a prueba nuestra capacidad de orientación. ¿Tomamos por este lado o por este otro? ¿O elegimos la tercera opción? La disonancia cognitiva suele ser el mayor desafío en esas circunstancias, sobre todo cuando una sola de las opciones es la correcta y tomar una vía equivocada podría implicar tener que después desandar el camino o al menos tratar de hacerlo, pues hay cosas prácticamente imposibles de enmendar o remediar. Para entender esto, permítanme ilustrarlo con la metáfora del clavo en la pared. Cuando por alguna razón, como colgar un cuadro, usted decide meter un clavo en la pared y después se arrepiente, porque mejor quedaba la pintura en otro lugar. Usted puede retirar el clavo, pero el hueco quedará allí. Y aunque usted luego rellene el hueco con alguna masilla, el hueco siempre estará allí debajo, aunque no lo vea. Recuerde que esta es solo una metáfora y no caigamos en la torpeza de entretenernos en ella. Los cristianos, como cualquier otro ser humano, estamos tomando decisiones todo el tiempo, desde que despertamos hasta el momento en que vamos a dormir, incluido el horario de estas acciones, lo que dicho sea de paso es muy importante para nuestra salud o en otras palabras, para el correcto cuidado de nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, conforme está claramente indicado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Lamentablemente, pocas son las personas que toman conciencia de esto, que es uno de los mandamientos del Nuevo Testamento y una manifestación del Espíritu Santo con la sabiduría de Dios operando en nosotros. Recordando de paso que
Quien desprecia el conocimiento y la sabiduría afrenta a su Creador, quien nos hizo seres inteligentes a su imagen y semejanza. Pero los cristianos tenemos como eje de nuestra vida la fe, misma que a veces es confundida, creyendo que si ponemos fe en algo, aunque sea nocivo, estamos automáticamente justificados. No hay peor incrédulo que quien se niega voluntariamente a creer, es la frase que inspira el presente mensaje. Y sin quitarle un gramo de verdad, generalmente cometemos el error de limitar su aplicación a creer o no creer en Dios, lo cual es como preparar una deliciosa y nutritiva comida, probarla para saber que está en su punto, pero después simplemente no comerla. Cuando hablamos de creer en Dios, deberíamos entender que esto implica creerle a Dios. Repito para ser bien claro, porque esto es medular. Creerle a Dios. Esta es la clave que usualmente ignoramos. Entonces, cuando vamos a la frase, no hay peor escéptico que quien se niega voluntariamente a creer, no estamos hablando simplemente de su existencia. Por ello, en la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 2, verso 19, aparece el mensaje que dice: ¿creéis en Dios? Bien hacéis. Los demonios también creen y tiemblan. El problema de este mundo no es ocasionado por el 1 o quizás el 2% que dicen no creer en Dios. No, mis amigos. El problema de este mundo es que el 98 o 99% que dicen creer en Dios bajo distintas religiones cristianas y no cristianas actúan no creyéndole a Dios, es decir, pasando por encima de su palabra, como quien al caminar por una vereda se encuentra con un poco de basura, quizás una cáscara de banana, que no desea pisar y alarga el tranco o salta sobre ella. Mire, amigo y amiga, después de haber escuchado este mensaje, y espero lo haya hecho con la debida atención, recordando que no hay peor sordo que quien se niega a oír, analice si acaso no está tratando a la palabra de Dios como algo despreciable en su caminar por las veredas de la vida, por lo cual simplemente la esquiva y sigue su camino mientras pregona creer en Dios. El mundo gira y gira y las cosas dentro de él son distintas a como fueron hace 50, 100, 500 o 1000 años o incluso más. Pero Dios y su palabra son inmutables. Las enseñanzas que aprendimos de nuestro Salvador Jesucristo no deben reemplazar las nuevas modas impulsadas por el marketing y la publicidad. Acabamos de pasar la fecha de Navidad en la cual recordamos la venida de Jesucristo a este mundo como el único redentor de la humanidad para su reintegro a la gracia de Dios. Y el personaje conocido como Papá Noel o Santa Claus o Viejo Pascua ha estado en afiches, gigantografías, avisos de revista, periódicos, televisión y medios digitales, inundando el escenario como siempre lo ha hecho durante los casi 100 últimos años, desde que un dibujante llamado Jadon Sundblom lo creara en la década de 1930 para una campaña de la gigantesca marca Coca-Cola, que no solo envenena a diario el organismo de los consumidores, muchos de ellos, entre paréntesis, advertidos de esto, pero que no quieren escuchar. No solo los envenenan, he dicho, con esta bebida cancerígena, sino que ha intoxicado también la mente de quienes piensan que reemplazar la imagen de Cristo con la de este personaje es un acto sin importancia que no tiene nada de malo, distrayendo al pueblo de Dios de la importancia trascendental de esta fecha. Quienes así actúan imprudentemente ignoran el celo con el que deben actuar según disposición que Dios mismo nos ha dado. Recordemos además lo que nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo demás es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo demás es injusto. Volviendo al principio de este mensaje, es un hecho que
no hay peor incrédulo que el que no quiere creer, no solo en Dios, sino también a Dios. ¿De acuerdo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, dirige nuestros pasos durante el 2025 que recién empieza, para que actuemos con sabiduría y no callemos cuando se trate de decir la verdad y confrontar contra quienes caminan esquivando tu palabra para estar más cómodos. Porque ciertamente tu palabra es como daga de doble filo que parte hasta los huesos y penetra hasta el tuétano. Que tengamos el valor y coraje que Cristo tuvo al expulsar a los corruptos mercaderes del templo. Y recordemos siempre aquel principio que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Bendice en este 2025 a todos los que presten oídos a este mensaje y con ellos a sus seres queridos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.